En este video vamos a resolver un problema de equilibrio en fase gaseosa y vamos a estudiar grado de disociación, presiones parciales, presión total y también cómo cambia la constante de equilibrio con la temperatura. El problema dice lo siguiente. En un frasco evacuado de 1 litro se coloca una masa de 1,1 gramos de bromuro de nitrosilo. Se cierra y se mantiene a menos 55 grados centígrados. A esta temperatura el bromuro de nitrosilo es sólido. El frasco se cierra hasta lograr 0 grados centígrados. A esta temperatura el contenido se gasifica y se disocia en monóxido de nitrógeno y bromo, ejerciendo una presión de 0,3 atmósferas. Un calentamiento posterior, hasta lograr 25 grados centígrados, causa una presión total de equilibrio de 0,35 atmósferas. Las consignas. Debemos calcular alfa a ambas temperaturas. Después, sin realizar cálculos, ¿podemos enunciar una hipótesis sobre nuestra reacción, caracterizándola de exotérmica o endotérmica? Y luego, para contrastar la hipótesis, calculemos delta H de la reacción, ¿sí? Suponiéndolo constante en el intervalo de temperaturas dadas. Para comenzar a resolver el problema, primero lo que hacemos es balancear la ecuación. Bromuro de nitrosilo, monóxido de nitrógeno y el bromo molecular. Tenemos que entonces agregarle el coeficiente 1/2 al bromo para que esté balanceada. La expresión de equilibrio. Bueno, diferenciamos en tiempo inicial, ¿sí?, donde hay una presión inicial del bromuro de nitrosilo, sin agregados del monóxido de nitrógeno y del bromo. ¿Sí? Entonces, luego de considerar la presión inicial, en el equilibrio podemos expresar que las presiones parciales que están en equilibrio son la presión inicial menos alfa por la presión inicial, y luego la presión parcial del monóxido de nitrógeno y la del bromo, teniendo en cuenta la relación de coeficientes estequiométricos. Bien, los datos del problema. Para el volumen de 1 litro y la masa de 1,1 gramos de bromuro de nitrosilo, tenemos entonces los moles iniciales del bromuro de nitrosilo, que son 0,01 moles. Y después, como dato, a 273 Kelvin la presión total del sistema es 0,3 atmósferas y a 298 la presión total 0,35 atmósferas. Como estrategia de resolución, se planificó lo siguiente. Se va a calcular el valor de la presión inicial del bromuro de nitrosilo porque tenemos los datos de moles iniciales, volumen y temperatura, considerando al sistema como que tiene un comportamiento ideal. Entonces la presión inicial va a ser igual a los moles iniciales por R, por la temperatura absoluta, sobre el volumen. ¿Sí? En este caso, los moles iniciales los tenemos, ¿sí?, y podemos sacar la presión inicial entonces en función de la temperatura. Por otro lado, también podemos encontrar una expresión que relacione el grado de disociación con la presión total. Para eso, aplicando la ley de Dalton, la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total. Tenemos la sumatoria de presiones parciales correspondiente a las expresiones de cada una de las sustancias. Fíjense, esta es la presión del bromuro de nitrosilo en el equilibrio, la presión del monóxido de nitrógeno y la presión del bromo molecular. Entonces, reordenando y simplificando estos términos, nos queda que alfa es igual a la presión total sobre la presión inicial menos 1 sobre 1/2. Despejando esta ecuación, ¿no es cierto? Acá saqué el factor común presión inicial, va a ser igual 1 más 1/2 de alfa, ¿sí? Y bueno, entonces despejando tengo esta expresión.
A partir de acá ya puedo calcular la presión inicial en función de la temperatura, ¿sí? Y luego, teniendo la presión inicial, voy a poder calcular el alfa. Para calcular la entalpía de reacción, primero vamos a obtener los valores de las constantes de equilibrio a 263 Kelvin y a 298 Kelvin, ¿sí? Reemplazando en la expresión de la constante de equilibrio, que está en función de las presiones parciales, ¿sí? Ya tenemos los valores de presión inicial, así que simplemente es hacer la cuenta para calcular las presiones parciales de cada una de las sustancias que están en el equilibrio y reemplazar en la fórmula. Y entonces tenemos el valor de Kp a 273 que nos da 0,581. Recuerden que es adimensional porque cada presión está relacionada siempre al valor de referencia de una atmósfera. Y el valor de Kp a 298, 2,157. Una vez que tenemos los valores de Kp, aplicamos en la ecuación de Van't Hoff, donde podemos calcular la entalpía de reacción, ¿sí? Logaritmo natural de la relación de las constantes es igual a menos delta H sobre R por 1 sobre los valores de temperatura absoluta, ¿no? 1 sobre 273 menos 1 sobre 298. Despejando la entalpía de reacción, obtenemos un valor de 35.489 joules, ¿sí? Acá podemos corroborar que es un proceso endotérmico, tal cual habíamos razonado, ¿sí?, en el inciso anterior.